Entrar, te voy a decir, este verano. Eso vamos a hablar después. Bueno, vamos a hablar. Yo quise ir a la barra de San Juan viniendo de Carmelo y no me dejaron entrar. No, eso ahora es otro punto. Bueno, pero contame, entonces está en la barra. ¿De quién era la barra? La barra era un paraje que ahora es donde aparece este personaje nuestro, que es Aarón de Anchorena. Sí. Aarón de Anchorena, él había empezado primero con la isla, el gobierno le había dado la tenencia de la isla Victoria en Bariloche. Era muy rico. Sí, sí, por supuesto, era una familia muy acaudalada, los anchorenados, Sí. es una familia tradicional de la sociedad acá argentina y de época de Rosas ya venían. A él le había dado el gobierno el usufructo y la tenencia de la isla Victoria. Allí en la isla Victoria, por eso el puerto se llama Puerto Anchorena, Sí. en la isla Victoria. Él desarrolla un parque hermoso y toma la costumbre que hoy no se debe hacer, de traer árboles y animales de todas partes del mundo, que no son autóctonos. Antes se podía. Pero ¿sabes por qué no se puede? Pues yo lo aprendí en la Isla Victoria. A mí no me gusta cuando voy a un lugar que me lleven de la nariz, pero ese día aprendí una cosa en la Isla Victoria. En la Isla Victoria, porque los pinos que puso Anchorena no son los pinos de la zona, porque en el sur argentino tengo entendido que hay dos coníferas nada más. ¿Cómo se llama? El que tiene el fruto grande, la araucaria, Sí. y otro más. Sí. Esos son los únicos que después, cuando la hoja cae, se transforma en humus con la tierra y se hace el mismo abono para que vuelva a crecer bien la planta. Ahí en la Isla Victoria se hizo un colchón tan alto, tan grande, impermeable, que los árboles empezaron a secar. Oh. Además llevó ciervos, los axis y todos esos, Sí. que como no tienen depredador, como en Europa, se empezaron a cruzar entre ellos y se degeneraron porque había enfermos. Entonces, Sí, sí. esas cosas son las que se altera la ecología Ahí sin está, querer. sí. Hoy la sabemos, en aquella época Sí. no. Bueno, como eso le quedaba muy lejos, ahora es porque abandona esto. En el año 1907, como era tipo que le gustaba practicar deportes de riesgo y otras cosas, empezó a volar en globo. Y se compró un globo que se llamaba Pampero, año 1907. El cruce lo iba a hacer con un ingeniero que era el que no sé si había diagramado o creado el globo. Cuando el ingeniero vino acá, que era un francés, y se enteró de que el gas que iban a utilizar no era el que deberían poner, el tipo se negó a hacer el viaje. Iban a cruzar al Uruguay, el Río de la Plata, con un viento pampero, Sí. justamente con un sudoeste, que es el que te lleva enfrente. El viento sur. Sudoeste, Sí, que es el que sudoeste. te cruza Sí. enfrente. Y es el viento pampero. Que es el Sí, antes de viento que macho llegue la y sudestada altanero. hacemos un corte y enseguida volvemos. Estamos ya cruzando la sudestada, arriba del Pampero. ¿Y Sí. qué pasó? Bueno, no llegamos todavía a cruzar, llegamos. porque cuando se va a subir arriba del globo, el ingeniero dice que con el gas no. Entonces, ¿quién aparece y se ofrece a acompañarlo? Jorge Ñuri. Me imaginaba. Sí. Y entonces, el problema era que el gas ese perdía vamos a decir, la flotabilidad, es decir, Sí. no se elevaba, iban a ir, es decir, no sabían si iban a llegar. La prueba está que inician el cruce y a medida que el globo va cruzando el Río de la Plata, el estuario, empieza a bajar, porque se vencía el gas, entonces empiezan sueltan la barquilla, van soltando todo y llegan a la costa colgados ¿viste la red del globo? Agarrados así como dos lauchones ahí y caen en cerca de Punta Pereira y cerca de Conchillas, Ajá. que es un poquito más al norte del río San Juan. Ajá. Entonces, bueno, dicen que en ese momento, los paisanos que estaban ahí era como si hubieran visto caer un plato volador, porque estos porteños no saben más que inventar, ahora caen agarrados de un globo, Claro. caen ahí. Y aparentemente la mamá de Aarón le compra, ahí es cuando le compra el campo, ahí para que se estabilice y que se quede tranquilo. La mamá ahí. de Aarón de Anchorena. Anchorena. Porque dice, para quedarte tranquilo, te compro un campo. Aparentemente el campo era bastante más grande,
Lo que pasa es que después con los años se fue reduciendo y lo que en el año 65, cuando él fallece, lo que quedaban eran 1.432 hectáreas. Ahora decime una cosa, te hago esta pregunta. Sí. Ese lugar me imagino que fue palaciego. Ese lugar fue palaciego. ¿Quién lo mantenía? Bueno, te cuento. Durante la vida de él, lo mantuvo él. Él trajo ñu azul, ciervos, canguros. Ahí hay fotos que tenés en el libro de todo eso. Trajo especies arbóreas de todas partes del mundo. Hizo un bosque hermoso. ¿Se gastó toda la plata? Un palacio estilo Tudor. No, porque cada tanto moría alguien de la familia y seguía heredando. Claro. Tenía ese barco, el Pampa, que cruzaba todos los viernes a la noche del Yocto argentino en Dársena con todos invitados a pasar el fin de semana. Qué bueno. Y volvía. Y el lugar era sobre una barranca que tiene más o menos 15 metros de altura sobre el Río de la Plata, en acantilado, con todo un parque hermoso, un castillo estilo Tudor, desde el cual él miraba prácticamente, veía Buenos Aires. Además hizo construir una torre, que es la famosa Torre Anchorena, que está toda con una carpintería de Alemania, carpintería metálica toda en piedra del Uruguay, que creo que tiene 11 pisos, que la hemos subido varias veces, donde de arriba él con un catalejo veía la hora de la Torre de los Ingleses. Ah, bueno. Y arriba tenía una suite con un baño para, si quería subir. ¿Solamente para eso, en la torre? Sí, sí. Y aparte había otro baño y otra suite para él en otro lugar. No. Después tenía el palacio ahí al lado, estilo Tudor, que ahora vas a ver las fotos de la casa y todo. Para esto es saber vivir, te digo la verdad. Bueno, evidentemente era un bon vivant. Lo que pasa es que cuando en un momento se ve un poco apretado por los impuestos, porque el campo no era como ahora, claro. No daba esto que lo otro, y entonces hace un arreglo con el gobierno uruguayo, que ahí es donde empieza toda la historia esta, que a la muerte lega las 1.432 hectáreas, y ahí está en el libro, está el texto del legado exacto, donde deja la casa, el predio de la casa de él para descanso del presidente, y el resto textualmente dice para solaz y bienestar de la población, para hacer un parque que se llame Parque Anchorena. Como había más hectáreas dando vuelta, dentro de las 1.432 hectáreas, el resto era para fines deportivos, culturales o lo que el Estado lo designe. El Estado uruguayo acepta esa donación y bueno, se tardan unos años y mientras tanto se empieza a deteriorar un poco la casa y esto que lo otro. Hasta que después de la dictadura militar, que lo ocuparon solamente los militares, el presidente Julio María Sanguinetti, el doctor Sanguinetti, que es un personaje divino, es un estadista, que fue 2 veces presidente de Uruguay, abre, es decir, la barra de San Juan de nuevo para todos los argentinos, para todos los barcos, porque el río San Juan es un río muy ancho y caudaloso. Y por un convenio ya de la época de Rosas, de respetar las vías navegables, nunca se debía haber cerrado el acceso al río San Juan. Sanguinetti lo abre con una fiesta que se juntaron en la barra de San Juan. Tengo fotos, pero ahora las vamos a ver. 650 barcos argentinos. Ah, bueno. En el año 86. ¿Vos estuviste? Sí, por supuesto. Estuve la semana entera. Ah. En el año 86, la Semana Santa. A partir de ese momento, todas las Semanas Santas se hacía una especie de regata, o pseudo regata, donde la gente iba y se juntaba fondos para mantener el destacamento de la prefectura de San Juan. Y el presidente uruguayo le cebaba mate al ganador de la regata. Qué bueno. Y después se hacía un asado con cuero para todo el mundo, y después se hacían bailes. Bueno, Sanguinetti lo respetó en las 2 presidencias, después vino Cuqui Lacalle, y después vino Valle. Valle le gustaba tanto todo y la señora también, que la señora de Valle estaba bailando con nosotros allí después del asado y todo lo demás, se juntaba una enormidad de gente. Ahora, una de las boyas la hizo tu papá, o la colocó él. No, papá durante muchísimos años empezó clavando cañas, porque como es un lugar que no estaba muy asistido, tenía una boya recalada afuera que se llama Bremen, porque había un vapor que se llamaba Bremen, esa boya es la boya de aguas seguras para ingresar. Porque después hay una canaleta que papá durante años le ponía cañas, después llevaba bidones que los pintaba y al final terminó haciendo construir boyas de plástico y llevaba el muerto, el cemento, la cadena, el cabo. Ahí tengo fotos con el bote Vamos a mostrar de todo. Que papá está hace poco, 80 y pico de años tenía, llevando
con el barco desde Buenos Aires las boyas para ponerlas allí. Todavía creo que queda alguna apuesta que no se ha ido.